Año 2015. Mientras todo parecía en calma, Jared Fogle era condenado por posesión de pornografía infantil y abuso infantil. Todo mientras hacía tan solo unos meses iba por los colegios a enseñarle a los niños que adelgazar y estar en tu peso es algo bueno. Todo ello tan solo para poder lograr estar cerca de aquellos niños que por desgracia tanto les citaban. Pero ¿quién cojones es Jared y cómo terminó así? Cuando hablamos de mascotas publicitarias, hablamos de una de las mayores posibilidades de aumentar tus ventas y una de las mayores publicidades que podemos hacer. Y en las empresas de comida rápida, la realidad es que las mascotas publicitarias en términos generales han sido muy relevantes e importantes, pues hablamos de los seres que atraen más personas a comer al lugar, como por ejemplo todo lo que hablamos en el vídeo sobre Mac Tonight, una de las mascotas más recordadas a nivel general y uno de los anuncios de comida rápida más queridos jamás. Pero en su momento hubo una mascota publicitaria que fue todavía más querido que Mac Tonight, de una cadena de restaurantes llamado Subway, que probablemente conoceréis de haber visto memes sobre hacer bocadillos. Y la realidad es que esta cadena tuvo una de las mascotas publicitarias más queridas en toda la historia de USA, Jared Fogle. Así que vamos a hablar un poco sobre él. Jared realmente es una persona que parecía totalmente normal, parecía una persona cualquiera, alguien más. Pero resulta que desde siempre, como la mayor parte de estadounidenses, ya sabemos cómo son, pues básicamente siempre le gustó estar delante de la televisión, mirando fútbol americano, mirando cosas de la televisión, sin moverse del puto sofá, sin hacer ningún tipo de deporte y aún por encima, sin hacer ninguna clase de movimiento. Eso básicamente hizo que llegase a pesar demasiados kilos. Y obviamente hubo un momento donde él estaba en la universidad y decidió cambiar todo esto porque le estaba afectando a su vida, como es normal. Y es en ese momento en el que empieza la historia de este vídeo. Él, en lugar de tomar una dieta equilibrada, en lugar de simplemente pues intentar mejorar su dieta o hacer cosas así, decidió ir a desayunar al Subway, tomar un bocadillo junto a una bebida que le daban 2000 calorías, todas las calorías que necesitaba en su día y no comer nada más. Entonces, obviamente, con el simple hecho de caminar hasta la universidad y todo eso, pues fue perdiendo kilos hasta el punto en el que llegó a tener un peso bastante sano. Y, obviamente, esta historia es una historia que llama mucho la atención, es alguien que ha mejorado su vida, alguien que realmente es mejor ahora gracias en parte a una cadena. Realmente no es por esa cadena, obviamente, es porque él lo ha decidido así, pero la cadena te lo puede vender como, mira, yo le vendía los bocadillos hechos de pura mierda y mugre estadounidense, de pura mierda, salida de un enano albino, senegalés. Yo le vendí eso y gracias a eso él consiguió bajar de peso. Así que obviamente Subway se enteró de su historia y decidieron contactarlo. El Subway de su ciudad, de su campus. Hicieron un anuncio con él. Anunció que salió en su ciudad y su zona. Uno que fue tan querido y le gustó tanto a la gente que provocó que Jared, aproximadamente unas 3 o 4 semanas después, comenzase a ser ya la mascota de toda la marca. Tuvo anuncios durante la hostia de años, muchísimos, y realmente a él parecía que le encantaba hacer trabajos humanitarios, como ir a escuelas, hablarle a niños sobre cómo perder peso te ayuda, enseñándoles, por ejemplo, cómo ahora su cuerpo entraba dentro de una de las piernas del pantalón que llevaba cuando estaba gordo. Y fue de estas maneras en las que parecía que había nacido una de las mejores personas realmente de los negocios. Una persona que, a pesar de ser una mascota publicitaria, era muy buena y estaba mejorando la imagen de la marca. Hacía anuncios constantes.
E incluso hizo una ONG que ayudaba a los niños a luchar en contra de la obesidad en USA. Pero ya realmente no es que le gustasen los niños. Bueno, sí, pero no de manera amistosa. Quería hacerle como un cura, ¿vale? Quería hacerle como tu tío cuando fue a tu habitación, cuando tenías 3 años. Pues lo mismo. Entonces, bueno, hizo un amigo al que le contó lo que le pasaba y resulta que ese amigo también se veía atraído a los niños. Y es por esto que comenzó a ser el segundo al mando de la ONG. ONG que era llevada, repito, por una de las mascotas publicitarias más importantes de todo Estados Unidos. Entonces, esto obviamente provocó que realmente Jared tuviese una imagen genial. Tenía una ONG donde ayudaba a la gente, donde ayudaba a los niños a luchar contra un problema social que había en su país muy, muy grande. Pero como digo, tenía un amigo que tenía los mismos fetiches de él acerca de las personas no muy adultas, digámoslo así. Y ese hombre resulta que tenía sospechas de que había gente que robaba, en su casa y tal, y en la empresa. Entonces decidió colocar cámaras. Y esas cámaras captaron a 2 de sus trabajadores, menores de edad, repito, menores de edad, follando. Es literalmente como si tu tía te pusiese una puta cámara en el baño de tu casa. Pillaría todas las cosas que haces con tu prima. Qué asco das, cómo se nota que eres mexicano. Quítate el color cartón y deja de colgarte de las lianas de la selva, hostia. Bueno, lo que decía. Básicamente, su amigo le mandó esto a Jared. Y él dijo, empieza a hacer esto, me gusta, pásame más. Y pues, bueno, básicamente su amigo empezó a ser un distribuidor de CP para él exclusivamente. Ponía cada vez más cámaras que se activaban por movimiento y intentaban grabar a los menores que trabajaban en ese lugar. Y lo peor es que ellos, en lugar de utilizar la ONG para ayudar a los niños, como supuestamente hacían, la ONG fue cerrada por no pagar los 5 euros de tasa que tenía que pagar para seguir abierta. Simplemente para seguir abierta. ¿Por qué? Porque todo el dinero se lo gastaban en ir de viaje a Tailandia y otros países de Asia. ¿Por qué? En estos países las leyes en contra de la prostitución infantil no son tan duras como aquí, son bastante laxas. De hecho, en Japón hasta hace unos años era legal poder tener relaciones con niñas de 13 años. Y antes de esto, era hasta el 2012, si no recuerdo mal, era por ahí, 2000 y algo, podéis buscarlo, pasaba de 2010, era legal tener relaciones sin importar la edad. Obviamente se supone que deberían de haber una edad cercana, mutua, pero no está establecido. Y pues Jared, como digo, iba obteniendo así vídeos, le molaba, tal. Y había una periodista que fue a preguntarle en la ONG, en una de las charlas, de las tantas charlas que daba, pues que por qué había empezado a hacer eso. Y Jared, en lugar de callarse todo, le dijo que le gustaban los niños. Sí. Literalmente se lo dijo una periodista. Ella fue al FBI y le dijeron que tendría que grabarlo y que hacerse pasar por su amiga para poder obtener pruebas de que todo eso estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente el FBI empezó a investigarlo. Empezó a investigarlo a él y a su compañero. Y hubo un momento donde entraron en la casa de su compañero. Entraron en la casa de la persona que le pasaba todo aquel material. Y pues obviamente, al haber entrado en la casa de alguien que le estaba distribuyendo pornografía infantil a su amigo,
obviamente iban a pillar a su amigo. Porque iban a investigar su puto PC e iban a ver que esos vídeos eran mandados a otro lugar. Que en este caso era el PC de Jared Fogle. Aquel hombre tan querido como cierto hombre en cierta época de Alemania. Cierto hombre con bigote. Chistoso, bastante chistoso. Y esto, obviamente, cuando salió a la luz en el año 2015, indignó a todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos estaba cabreadísimo. Y es totalmente normal. Era una mascota en la que todos habían confiado. Solo imaginad las caras de aquellos niños a los que había ido a ver, con los que había interactuado físicamente, con los que había hablado, a los que había abrazado, y que ellos se diesen cuenta de que realmente toda la intención de aquel buen hombre que les estaba abrazando, que les estaba dando cariño y todo eso, era únicamente intentar acercarse más a los niños para poder intentar tener relaciones con ellos. Y no relaciones de tipo romántico, que daría mucho asco, sino también de otro tipo. Solo imaginaos cómo se podría sentir un adolescente que lo ha tenido durante toda su vida como un referente, que además Jared le ha dado pues charlas, ha ido a estar con él, bueno, no con él específicamente, pero en su instituto y cosas así, cuando se entera de que aquel hombre al que admira, aquel hombre que lleva viendo toda la vida, es alguien que se sintió atraído toda la vida por gente como él. Y pues, ¿qué pasó? Pues, bueno, él había aparecido en South Park. No lo había mencionado, pero él había aparecido en South Park anteriormente. Así que estos hicieron un especial cuando él entró en la cárcel, donde ponían ese capítulo durante 24 horas de manera constante, y posteriormente hizo una aparición en el videojuego de South Park en el que puedes elegir tu dificultad dependiendo del color de piel que escojas, lo cual no afecta a las batallas del juego, ojo, solo a todo lo demás. Como en la vida real. Y pues básicamente tienes una batalla en contra de él donde hay muchas referencias tanto a los memes que se hacían en el momento como sobre todo a todo lo que pasó y por qué entró en la cárcel. Así que en general nos encontramos con una mascota que realmente podemos entender como alguien a quien todo un país quería. A quien todo un país respetaba como su figura a seguir, como una persona realmente genial, pero que al final resultó siendo tan solo una persona cualquiera más, un monstruo con piel de humano, una persona que se había vestido como uno de nosotros tan solo para poder abusar de los más inocentes que existen, los pobres niños. Así que simplemente quiero decir que no voy a hacer una outro de meme como suelo hacerlo, a pesar de que este vídeo ha tenido algunos chistes y tal, ya sabéis, porque yo no soy capaz de no hacer bromas y cosas así. Lo siento si a alguien le ha molestado, pero realmente no soy capaz de hacer bromas para despedirme de esto, porque quiero que el tema se tome como lo que es. Algo serio y que cualquiera podría sufrir. Así que, adiós.